Hola, mis estudiantes del Instituto Rosero Castellanos, lo prometido es deuda. Vamos a platicar un poquito los antecedentes de los comprobantes fiscales, hoy llamados CFDI, comprobantes fiscales digitales por Internet. Este es el primer video de una serie de videos cortos, concretos, sobre el tema. En este video, que es el primero, trataré de abordar un poquito los antecedentes del CFDI, de los comprobantes fiscales digitales por Internet. Y pues bueno, voy a compartir ahorita aquí mi pizarra. Entonces voy aquí a que vayan viendo, voy a compartir. Entonces vamos a poner como título comprobantes fiscales. Grupo modo, ¿vale? Como les comenté a los grupos donde estoy dando las diferentes materias, es un tema yo creo que fundamental en la formación de ustedes como futuros contadores, puesto que en su día a día como profesionistas siempre va a estar este tema, comprobantes fiscales. Entonces creo que es importante que sepan cómo se fue desarrollando esto con el transcurso del tiempo. Y con este transcurso del tiempo, en lo que ha generado o ha degenerado, puesto que las promesas de todos los presidentes y las administraciones del SAT fue simplificar la emisión de comprobantes fiscales, y pues la realidad triste y agobiante es que no es así. Obviamente para los que venden cursos, todo tipo de cosas, pues les conviene, porque entre más complicado o más complejo sea el emitir simplemente un comprobante fiscal, pues eso reditúa, insisto, en cursos, ¿vale? Porque el tema no es solamente una cuestión contable, sino también una cuestión informática, ¿vale? Entonces aquí hay que ver, voy a empezar con la historia. ¿Cómo sucede todo esto? Vámonos ahí más o menos por 1970, 1980 del siglo XX, donde las operaciones básicamente, pues no había transferencias bancarias, no había el internet, no había todos los medios electrónicos que ustedes conocen, no había todo el desarrollo computacional como lo tenemos ahora, y básicamente teníamos las imprentas, diferentes tipos de imprentas, ¿vale? La tradicional, las que utilizan los periódicos, lo que utilizan X medios de comunicación para poder hacer este tipo de documentos, ¿vale? Entonces, pues obviamente tenemos lo que es el comprobante. Voy a poner el comprobante en papel, comprobante fiscal, papel. Es el primero, donde con este comprobante fiscal, si lo vemos así, las famosas facturas, notas de remisión, recibos de honorarios, etcétera, era un documento donde no solamente para efectos fiscales, sino para efectos jurídicos, se sustentaba la propiedad de algo, o la prestación de un servicio, o que recibamos un servicio de alguien, ¿vale? O el arrendamiento, pensemos en ese ejemplo. Entonces, este comprobante en papel, pues obviamente eh, vamos a pensar en un empresario de los años 70 y 80 y tal vez en los 90, cuando hay el auge de los fiscalistas, de los famosos fiscalistas, que todo el mundo se decía fiscalista. Yo te explico por qué. En ese momento todo era en papel, como les decía. ¿Qué sucedía? Que cada fin de ejercicio, si tenemos el folio, teníamos un blog de comprobantes fiscales del 1 al 1000. En diciembre casi siempre era la costumbre de decir, pues apártame 100 folios, déjalos en blanco. ¿Para qué era esta práctica o para qué se ordenaba esto? Para que si en el ejercicio siguiente yo por X causa necesitaba facturar, tenía ese número de consecutivos de 100 folios para poderlos usar. O en el mismo ejercicio en diciembre de 2000, pensemos 1990, diciembre de 1990 dejaba esos 100 folios. El año siguiente resultaba que alguien me decía, oye, ¿sabes qué? Pues a mí en el ejercicio de 1990 pues me salió una utilidad muy alta y creo que tú tienes pérdidas muy grandes. ¿Qué te parece si tú, con ese folio que tienes de diciembre de 1990, me lo emites con esa fecha, con ese folio, y yo lo ocupo para hacer una deducción autorizada y matar mi utilidad? Tal vez no voy a tener una pérdida, o disminuyo mucho la base gravable, resultado fiscal, o mato la utilidad. Y así era como se jugaba esto. Vendías realmente lo que se hacía, se vendía el comprobante. Ante esto, el fisco dice, bueno, a ver, vamos a planear hacer algo. Pues viene
la modalidad del comprobante fiscal. Nada, ahí en papel. Con caducidad. ¿Qué quiere decir esto? Decían, ok, como tú estás dejando muchos folios en blanco y es muy difícil hacer esto, vamos a ponerle una caducidad de 2 años. Si tú no ocupas el comprobante fiscal en 2 años, si la persona a quien le emites el comprobante lo utiliza, no va a tener efectos fiscales, no puedes deducir, no puedes acreditar IVA, etcétera, ¿vale? También se piensa en que para que esos comprobantes, tanto el sin caducidad como con caducidad, que son en papel, no cualquiera los puede imprimir. Tiene que ser un impresor autorizado y este impresor autorizado cada ejercicio, cada año, en febrero, tenía una informativa donde decía qué folios, a qué cliente, domicilio RFC le emitía los comprobantes fiscales. Entonces la autoridad tenía toda esa información. También se crea la informativa de clientes y proveedores y también quien recibía comprobantes fiscales de un impresor autorizado también tiene que decir qué folio recibió, de qué impresor autorizado tenía. Entonces, el impresor autorizado informaba quiénes eran sus clientes y folios que había dicho y datos fiscales. El contribuyente informaba quién le hacía los comprobantes fiscales, o sea, qué impresor autorizado y los folios, y así iba cruzando la información la autoridad. Era tardado, sí, pero una manera de ir tratando con todo esto, de quitar las malas prácticas del contribuyente. No lo logró, ni teniendo impresores autorizados, ni poniendo la caducidad. Entonces, más o menos allá por el año 2000, hacia adelante, le ocurre la maravillosa idea de hacer el comprobante, el CFD. Aquí lo pongo, comprobante fiscal digital, y el de barras bidimensionales, que es de barras bidimensionales, ¿vale? Voy a empezar por el último, el código de barras eran ya comprobantes digitales. Era un código, como un código QR. A través de ese, pues tenía toda la información. Y el otro sí era un comprobante sin ese código, pero ya era realmente un comprobante fiscal digital, ¿vale? ¿Qué tiene de innovación estos comprobantes? Algo que ustedes van a ver es XML. Realmente lo que se innova en esto es la impresión o la representación impresa del comprobante fiscal. No es el comprobante fiscal, sino este código, esta combinación de caracteres, letras, números, símbolos, que es el XML, es el comprobante fiscal, que lo podemos tener en un disco, un CD, un DVD, una USB. En eso está el comprobante fiscal. Es algo, una novedad, que es de todo esto. Obviamente, esto nuevamente la autoridad se da cuenta que no es suficiente, y viene ahora sí el CFDI. Ese CFDI obviamente es el comprobante fiscal digital por internet. Vamos en la cuarta versión del comprobante fiscal digital por internet y se le hacen mejoras, que lo que realmente busca la autoridad a través de estas mejoras de los nodos que están contenidos en el anexo 20, te platico un poquito esto, sucede que a través de esto la autoridad pretende fiscalizar al contribuyente. Recordemos que en 2014 nace lo que es la revisión electrónica. Entonces, a través de la revisión electrónica y los CFDIs, es una combinación, o la revisión electrónica va a basarse no solamente en la balanza de comprobación electrónica, sino a través de esos CFDIs para poder realizar ese tipo de facultades de comprobación llamada revisión electrónica, ¿vale? Y decía, todo esto ha ido evolucionando para que no solamente para poder fiscalizar, sino para poder inhibir las malas prácticas de los contribuyentes que se han ido sofisticando con el transcurso del tiempo. Les platicaré en otros videos cuáles son las malas prácticas de estos contribuyentes y por qué el fisco hace todo esto, ¿vale? Pensemos, ahorita estamos en la versión 4 del CFDI y básicamente el que está el talón de Aquiles de los contribuyentes en general
es el código postal, porque esta versión nos va a pedir ese dato del código postal, el domicilio fiscal como tal, como el que aparece en la constancia de situación financiera. Y si no está ese domicilio fiscal, ese código postal que nosotros ponemos en nuestro CFDI o en nuestros recibos de nómina, por eso los trabajadores que están buscando esta constancia de situación fiscal, pues obviamente no van a poder timbrar el recibo, porque el nodo del CFDI versión 4 te pide ese dato y lo cruza con la base de datos del fisco. Si no checan, no vas a poder timbrar el CFDI versión 4. Por eso la importancia de esto. Y voy a compartir aquí el código fiscal para que veamos. Me voy al 29. Entonces, siempre tenemos que irnos al código fiscal en esta cuestión de CFDIs. Vamos rapidísimo. Y aquí nos habla. El 29 señala que cuando las leyes fiscales establezcan la obligación de expedir comprobantes fiscales, nuevamente aquí encontramos ¿qué? Comprobantes fiscales. Por los actos o actividades que realicen, por los ingresos que se perciban, habla de dos cosas, actividades o actos, habla de IVA, de ingresos, habla de ICR, que se perciban o por las retenciones de contribuciones. Retenciones podemos hablar trabajadores, prestadores de servicios por honorarios, arrendamiento, fletes, grosso modo, ¿vale? Que efectúen los contribuyentes deberán ser emitidos mediante documentos digitales a través de la página del SAT, ¿vale? Entonces, nos está hablando de documentos digitales. Y en el artículo 17D del Código Fiscal también nos hace referencia a qué debemos de entender por un documento digital. Y vamos a ver, en el párrafo, si no me equivoco, cuarto, lo tengo ya que probado, se dice 17D, párrafo cuarto, se entiende por documento digital todo mensaje de datos que contiene información o escritura generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología. Entonces, por eso el famoso XML es el documento digital, no el PDF, que es la representación impresa, ¿vale? Ojo, cuando estamos hablando de un comprobante fiscal, un CFDI, tenemos que hacer alusión a esto. Y obviamente de me tengo que ir al 29A. Poco a poco voy a ir adentrándome más. Esa es simplemente la introducción de este primer video para que veamos, ¿vale? Entonces, el 29 dice, los comprobantes digitales que se refiere al artículo 29 de este código deberán de cumplir con ciertos requisitos. En el siguiente video que haga, en la semana que entra, voy a ir empezando a abordar cuáles son los requisitos del 29A. Lo voy a tratar de correlacionar con resolución miscelánea y con el anexo 20, que son pues, en el anexo 20 vienen las cuestiones técnicas informáticas de estos CFDIs, ¿vale? Y con esto damos por terminado este breve, sencillo y espero que claro y contundente video referente a los antecedentes de los comprobantes digitales que hoy manejamos como CFDI y que vamos por la versión 4. Pues me despido de ustedes.